Hola, ¿qué tal? Soy Luis Edgar y en este video revisaremos lo que fue la filosofía antigua a partir de Sócrates. Como vimos en el video anterior, del cual dejo por aquí el enlace, los primeros filósofos, que identificaremos como los presocráticos, fueron los que dieron inicio al pensamiento profundo y racional, dejando a un lado el pensamiento mitológico y buscando explicaciones más racionales. Ellos centraron sus esfuerzos en buscar la esencia de todo, el arjé. Con el tiempo surgieron los sofistas, quienes recibían una remuneración por enseñar y que dejaron de centrarse en la búsqueda del arjé, así como en cuestiones cosmológicas y de origen de todo, ya que se había pensado mucho en ello. En cambio, ellos se centraron en el ser humano, su comportamiento, su ética, su pensamiento, lo subjetivo. Se dice que su filosofía se torna antropocéntrica, lo que significa que está centrada en el ser humano. De entre los sofistas surgiría Sócrates, considerado por muchos el primer gran filósofo de la antigüedad. Él es el arquetipo del maestro occidental. Su vida transcurrió en Atenas, donde se dice que vivió en serena pobreza, rodeada de discípulos fervientes como Platón, cuyos testimonios escritos son la única fuente bibliográfica de su pensamiento, ya que Sócrates nunca escribió nada. Lo que hacía era salir y conversar con la gente en lugares públicos sobre la naturaleza de la virtud, la justicia, la belleza, el amor, la política. Defendía que la regeneración del Estado solo era posible educando a los jóvenes. Lo que hacía era algo parecido a predicar. Algunos dicen que esto lo hacía porque tenía una mujer de muy mal carácter llamada Jantipa, que le amargaba la vida y de la cual prefería huir y optaba por las calles y la filosofía. Oh, gracias Jantipa. Al respecto, Sócrates llegó a aconsejar: cásate, si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz, si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. Se dice que el oráculo de Delfos lo calificó como el más sabio de todos los hombres. Se ganó la antipatía y enemistad de los sofistas, ya que frecuentemente los dejaba en ridículo con sus diálogos e indagaciones. Por tal razón, en el año 399 a.C. fue acusado de impiedad y de corrupción de la juventud porque, según decían, expresaba ideas en contra de los dioses ancestrales a sus discípulos, cargos por los que fue condenado a muerte. Es recordado por la escena donde, firme a su ética y sus principios, prefirió cumplir la condena bebiendo la cicuta, un veneno poderoso, antes que huir como lo proponían sus discípulos o que retractarse de sus principios y valores. El método que él empleaba en sus diálogos es denominado actualmente como el método socrático, y en él se pueden identificar dos momentos. Primero está la ironía, donde Sócrates se presentaba como un ignorante y se limitaba a asediar con sus preguntas a los sofistas, quienes terminaban contradiciéndose y obligados a aceptar su ignorancia. Su frase célebre, "solo sé que no sé nada", refleja esta etapa. El segundo momento se conoce como mayéutica, palabra que se refiere al oficio de su madre, que era partera, por lo que él se calificaba como que ayudaba a parir ideas, refiriéndose a que ayudaba a sus interlocutores a hallar la verdad dentro de sí mismos, claro, después de que estos hayan reconocido su propia ignorancia. Sócrates buscaba con todo esto elaborar definiciones, partiendo de experiencias individuales hasta llegar a conceptos generales. Es el principio de lo que hoy llamamos el método inductivo. A Sócrates no le interesa conocer la naturaleza del cosmos. Intentaba más bien definir cómo debe obrar el hombre. La denominada ética socrática abarca tres elementos. El primero nos dice que el principio y origen de la vida moral es la conciencia, la cual es una visión interna de lo que se debe hacer. Esa vocecita interior, Sócrates la llamaba su demonio. Él insiste en el conocimiento íntimo de cada uno con su frase: "Conócete a ti mismo". El segundo elemento es la moral. Dice que todos los hombres son sujetos que tienen una moral. La vida moral no solo es de unos pocos favorecidos por la fortuna y el éxito. Como tercer elemento, tenemos que para Sócrates la ética es intelectualista, identificando el bien con el saber. Según él, quien obra mal lo hace por ignorancia de lo que es bueno. Él identifica en la virtud la finalidad del acto moral y a la felicidad como el objetivo de la virtud. El siguiente gran filósofo, después de Sócrates, fue Platón, su discípulo. Fue él quien dejó el registro de las andanzas de su maestro en sus escritos, conocido como los diálogos de Platón. La base de su filosofía fue su teoría de las ideas.
Según él decía, las cosas que captamos con nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato, es decir, el mundo sensible, pueden variar y ser engañosas, pero la mente, por el contrario, posee verdades que no cambian, son universales y necesarias. Esas verdades no dependen del mundo de los sentidos, sino que tienen existencia propia en el hiperuránio, es decir, en el mundo de las ideas. Va incluso más allá y asegura que estas ideas son el fundamento del mundo que percibimos con los sentidos, que todo lo que experimentamos no es más que un simple reflejo de este mundo de las ideas. La idea superior de todas, la que abarca a todas las demás, según Platón, es el bien, principio de todas las ideas. Para Platón, similar a lo que decía Pitágoras, el humano es dual, compuesto de cuerpo y alma, siendo el cuerpo parte del mundo de los sentidos y el alma inmortal y destinada al conocimiento de lo divino. Platón distingue tres partes del alma: la primera racional o inteligente, que es noble y alcanza el conocimiento. La comparaba con el conductor de un carro alado por 2 caballos. Esta es la parte separable del cuerpo. Luego está la parte irascible o de valor, el caballo bueno y valiente, la que sirve para avanzar, para luchar. Por último, identifica a la parte irracional o concupiscible, comparada con el caballo malo, que se desvía y que es desobediente. Es la parte de los apetitos, deseos, vicios y funciones del cuerpo. Platón es identificado como un idealista por sus postulados, los cuales serían la base para la espiritualidad posterior, la existencia del alma, de un mundo espiritual más allá del físico. También es recordada su teoría del conocimiento, la cual afirma que el conocimiento o ideas fueron adquiridas por el alma antes de nuestro nacimiento, pero cuando el alma se unió a nuestro cuerpo olvidó todo, y que el rol de nuestras sensaciones es que el alma recuerde esas ideas a partir de las experiencias. De Platón es célebre su explicación del engaño del mundo de los sentidos a través del mito de la caverna, en el cual explica que si unos hombres se hubieran criado en una caverna donde solo proyectaran sombras en la pared, ellos creerían que esas sombras son el mundo real. Un día, uno de esos hombres se libera y sale a contemplar las maravillas del mundo afuera, pero cuando regresa a contárselo a los demás, estos no le creen. El hombre que se libera representa al filósofo que conoce el mundo de las ideas. Un discípulo de Platón fue Aristóteles, que será el siguiente gran filósofo. Gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los pocos escritos que han llegado a nuestra época han sido clasificados como lógicos, metafísicos, científico-naturales, ético-políticos y filológicos. Aristóteles es el padre de la ciencia que hoy estudiamos llamada lógica. Él la define como un análisis de cómo el espíritu humano, siendo un animal racional, descompone y estructura el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales del espíritu en la lógica, según Aristóteles, son el concepto, que es una representación que expresa lo esencial, lo necesario y permanente de una cosa. Es universal y aplicable a cualquier ser expresado por este concepto. Por ejemplo, al decir hombre, nos referimos a un conjunto de otros conceptos como la inteligencia, libertad, sensibilidad y otros que se encuentran en todo hombre y no en uno en particular. El segundo elemento es el juicio. Es la unión de conceptos con el fin de enunciar, es decir, afirmar o negar algo. Por ejemplo, Pedro es delgado o Jantipa no es paciente. El último elemento es el raciocinio, la pieza central de la lógica aristotélica. El raciocinio o razonamiento es la relación entre dos o más juicios para originar un nuevo juicio al que llamamos conclusión. Su forma más perfecta es el silogismo, siendo el ejemplo más clásico aquel que versa: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Aristóteles se ocupa de la concepción de ciencia, distinto a lo que entendemos por ciencia hoy en día, eso sí. Él la define como el conocimiento fundamentado en razones cuyas conclusiones son reales y necesarias. Por lo tanto, la ciencia estudia la esencia de las cosas en sus elementos universales y necesarios. A pesar de ser discípulo de Platón, Aristóteles difiere con él. Eso de que las ideas es la fuente y sustento de todo el mundo de los sentidos no le convence. Para Aristóteles es al revés. El mundo sensible es el punto de partida. Todo lo que hay es primero captado por nuestros sentidos y luego procesado por el intelecto en un proceso llamado abstracción. La ciencia moderna concuerda con esta postura. Platón era entonces
un idealista, mientras que Aristóteles es catalogado como realista o en cierto sentido materialista. Se dice que todo pensador de ahí en adelante se alinea con Platón o Aristóteles. ¿Puedes pensar con quién te identificarías tú? Aristóteles hace una división entre el estudio del mundo físico y el estudio del ser, lo que llamó filosofía primera y que más tarde sería conocido como metafísica, que significa más allá del mundo físico, identificando en esta línea un doble principio en la percepción de todos los entes. Este doble principio podía ser sustancia y accidentes, materia y forma, o acto y potencia, siendo en cada caso una dualidad entre lo que es esencial del ser y lo que es simplemente particular de un elemento o individuo. Por ejemplo, tú, al ser un humano, parte de tu esencia es la inteligencia, el tener cabeza, tener ojos, pero tu color de cabello o tu contextura son particulares o accidentales, al igual que las habilidades individuales que son perfectibles o potenciales. Contrario a Parménides, Aristóteles admite que todo cambia, pero identifica en eso el principio de la causalidad, es decir, que todo tiene una causa, siempre hay una cosa que movió a otra. Sin embargo, esta causalidad no puede ser infinita, por lo que, según Aristóteles, debe existir una causalidad primera, lo que él llamó el primer motor. Este razonamiento se usa mucho hoy en día para sustentar la existencia de Dios, como este primer motor o la causa primera de todo, ya que esta causa primera necesita ser eterna e inmutable. Aristóteles ofrece una explicación del mundo basada en su época. Según él, la Tierra es el centro. Todos los astros, así como la Luna y el Sol, giran alrededor de esta. Es una concepción geocéntrica, algo que hoy sabemos que es incorrecto. Los astros, según Aristóteles, estarían compuestos por un elemento especial llamado éter, que los hace incorruptibles. Todos estos elementos se encuentran por encima de la Luna. Encima de esta están las estrellas y el primer motor, mientras que debajo de esta es donde vivimos, un mundo con materia corruptible. Al igual que sus dos antecesores, la ética de Aristóteles pone como esencia la felicidad, con ella el principio del bien moral en la situación del hombre según su naturaleza racional. Él reconoce la legitimidad del placer siempre y cuando sea ordenado y medido. Dice, quien hace el bien lo debe hacer por amor al bien y no porque esto le proporcione algún beneficio o placer. Reconoce que la acción ética es una acción del hombre maduro, una acción de libre elección, siendo la virtud la capacidad de la voluntad que sigue el bien, y en el actual moral radica la felicidad. En política, Aristóteles expone su teoría sobre el Estado, la cual es base para las ciencias políticas actuales. Nos dice que el Estado surge con el tiempo de forma natural, debido a que el hombre es un ser social o político por naturaleza. Aclara que el Estado son los individuos, la familia, el pueblo. Con estos elementos se tiene todo. Juntándolos de buen modo, se evita la anarquía, es decir, la imposición de los individuos, o el totalitarismo, que sería en cambio la imposición del Estado. Sin embargo, a pesar de todo lo que nos dice, para Aristóteles no existe ninguna forma de gobierno que cumpla con estos ideales. Cada forma de gobierno tiene una forma de degeneración. La monarquía, por ejemplo, donde los reyes gobiernan, se degenera en tiranía. La aristocracia, que es el gobierno de las élites o de gente destacada, degenera en oligarquía, mientras que la república, el tipo de gobierno que tenemos nosotros, degenera en demagogia, que es cuando los políticos ofrecen de todo para llegar al poder, pero luego resulta ser todas mentiras. ¡Cuánta razón, amigo Aristóteles! Con la muerte de Aristóteles, en el 322 a.C., empieza una nueva época en la filosofía llamada helenística, que duraría hasta la aparición de Plotino en el 270 después de Cristo. Es en esta época en que empiezan a separarse de la filosofía ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la medicina. El centro cultural deja de ser Atenas y se reparte en otras ciudades, especialmente Alejandría, célebre por su gran biblioteca. En esta época predominó el análisis de la ética. Sus principales corrientes fueron el epicureísmo, que se centró en el desarrollo de la lógica, la física a partir de la idea de los átomos, y la ética, que se centra en la búsqueda de la felicidad a través del placer. Por otro lado, el estoicismo, fundada por Zenón de Cito, donde la virtud estoica es la apatía o impasibilidad, proponen la extirpación de las pasiones o su dominio racional. Y finalmente el escepticismo,
fundada por Pirón de Elea, que nos dice que el ser humano es incapaz de alcanzar la verdad. Por lo tanto, no vale la pena reflexionar para poder encontrar la suprema calma. Para el siglo I a.C., Grecia había sido dominada por Roma, reduciéndose a una simple provincia, y toda la vida cultural se trasladaría hacia la capital del imperio, naciendo la época del esplendor de la filosofía romana, aunque se puso de moda que los jóvenes romanos estudiaran filosofía en Atenas. Sus principales preocupaciones fueron la moral y la política. Los romanos básicamente siguieron avanzando en las líneas fundadas por los griegos, pero no se decantaron por una en particular, siendo más bien eclécticos, es decir, adoptaron posturas intermedias o que reunían varias líneas de pensamiento. De entre sus principales exponentes resaltan Séneca, Epícteto, Marco Aurelio y Cicerón. A partir del siglo I de nuestra era, el cristianismo empieza a avanzar rápidamente en el Imperio Romano hasta tornarse la religión oficial del mismo, con lo que la filosofía cambia. En la era cristiana, la filosofía adquiere rasgos religiosos y místicos. Esta época es conocida como el misticismo, influenciado sobre todo por la duda en la razón establecida por el escepticismo y las religiones orientales que profesaban la unión con lo divino a través de la intuición, dejando de lado la razón. De los griegos, su principal influencia fue Platón y Pitágoras. Por eso se asienta la idea de la existencia del alma y de un mundo espiritual más allá de nuestro cuerpo físico. Se distinguen dos corrientes, la hebreo-alejandrina, representada por Filón el judío, que trataba de unir el judaísmo con el platonismo, proponiendo una interpretación razonada de los libros sagrados. Por otro lado, surge el neoplatonismo, donde regresan a las ideas de Platón, pero conciliándolas con las ideas de Dios, manifestando que el hombre debe luchar contra el mundo de los sentidos para poder unirse a Dios. El principal exponente de esta última rama es Plotino. Una filósofa destacada fue Hipatia, directora de la escuela neoplatónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Impartió clases de matemáticas y filosofía, hizo aportes importantes a la geometría, al álgebra, la astronomía e incluso desarrolló inventos como el densímetro y la mejora de los astrolabios. Los cristianos de la época no veían con buenos ojos a los neoplatónicos y fue acusada de conspirar contra el obispo Cirilo, por lo que un grupo de fanáticos religiosos la golpearon, arrastraron y la llevaron frente a la Catedral de Alejandría, donde la descuartizaron y finalmente la quemaron. Es recordada como la primera gran mujer de la ciencia y como una penosa víctima de la intolerancia. Para el año 476 de la era cristiana, finalmente el Imperio Romano de Occidente cae, dando paso al inicio de la Edad Media y marcando el fin de la Edad Antigua, con lo cual se cierra asimismo el capítulo de la filosofía antigua. Espero que este contenido haya sido de utilidad y sobre todo que gracias a él hayamos aprendido un poco más. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo y nos veremos en una próxima ocasión.